¿Qué tal, brother? Aquí Luis Caraballo de Atracción Lab, experimentos en psicología social, y el día de hoy hablaremos sobre un truco de voz para seducir mujeres. Una de las formas más poderosas de transmitir emociones positivas y fuertes a una mujer que te gusta, o hacer que emociones positivas y de fuerza y de confianza crezcan en ti, es utilizando tu tono de voz. El día de hoy hablaremos sobre un truco que te ayudará a hacer exactamente eso, y hablaremos de por qué funciona y cómo puedes empezar a entrenar esa capacidad de comunicación tan fuerte y tan poderosa y tan importante a partir de ahora. Aquí 5 razones por las cuales tu tono de voz es tan importante a la hora de una comunicación efectiva con una mujer que te gusta. La primera de ellas es que le da color al poder de comunicación de tus palabras. No es lo mismo decir algo en un tono de confianza y de fuerza que decir algo con un tono de tristeza y de melancolismo, o decir algo en un tono de emoción, en un tono de alegría. Tu tono de voz va a transmitir emociones a esa mujer con la cual te estás comunicando. Esas emociones son algo que le da color a esas palabras que estás compartiendo con ella. El segundo punto es que tu tono de voz conecta directamente con las emociones de la chica. Las palabras se encargan más bien de crear argumentos lógicos en la cabeza de una mujer, pero tu tono de voz, el cómo empleas tu forma de que esas palabras salgan de tu boca, es algo que pasa directamente y entra directamente en las emociones que una mujer va a sentir. Básicamente es tu manera de hacer que las emociones que tú estás sintiendo sean las que ella siente. Esta transmisión de emociones es algo que haces con tu tono de voz, y es una herramienta muy poderosa que puedes utilizar en tus comunicaciones con una mujer que te gusta o con cualquier persona en general con la cual te estés comunicando. La tercera razón es que conecta directamente con las emociones que tú estás sintiendo. Si en un momento te sientes un poco tímido, un poco cansado, nervioso o triste, adoptar un tono de voz de fuerza, de ánimo, de carácter, obligarte a hacerlo, es algo que, así como cuando lo compartes con otra persona transmite emociones positivas a ella, hacerlo va a hacer que tú sientas y tú transformes las emociones que estás sintiendo dentro de ti. La razón número 4 es que todo esto conecta con tu autoimagen, con cómo te percibes a ti mismo y cómo percibes tu rol en el mundo. Tu tono de voz, adoptar un tono de voz, por ejemplo, de confianza y de fuerza, va a hacer que te percibas a ti mismo de forma más positiva que si, por ejemplo, estás acostumbrado a utilizar un tono de voz de súplica, y ya hablaremos de eso, un tono de voz de tristeza, un tono de voz monótono, etc. Entonces, prestar atención sobre cuál es tu tono de voz, cuál es tu forma natural de comunicarte con el mundo, te va a dar un muy buen indicio de cuál es la percepción que te estás dando y que tienes de ti mismo en el mundo, y también te da la capacidad de transformar esa percepción, esa confianza y esa autoimagen que te estás transmitiendo todos los días con tu forma de hablar y comunicarte. Y el punto número 5 es que tu tono de voz tiene un efecto prácticamente hipnótico hacia otras personas. Aprender a dominar tu voz va a hacer que puedas cargar esas historias que cuentas con misterio, con curiosidad, con ganas de saber qué dices. Por ejemplo, al hablar con una mujer, abordarla en la calle, una mujer que te gusta, mucho de ese interés y esa atracción que ella sienta ante descubrir que está detrás de esa fachada que le estás presentando, este misterio lo despiertas utilizando tu tono de voz. También el comandar la atención de otras personas, o el seguir dominando tus conversaciones con esa mujer que te gusta, es algo que solo puedes hacer usando tu tono de voz. El truco del que quiero hablarte, y hace tomes ventaja de estas 5 razones por las cuales tu tono de voz es tan importante, es que te acostumbres a diariamente entrenar tu rango de expresividad a la hora de comunicarte con personas utilizando tu tono de voz. El truco del que quiero hablarte, que toma ventaja de estas 5 razones por las cuales tu tono de voz es tan importante, es entrenar diariamente tu rango de expresividad y tu amplitud de esas expresiones que compartes con chicas o con personas utilizando tu tono de voz. Vamos a hablar primero de lo que es tu rango de expresividad. Tu rango de expresividad es tu capacidad de transmitir emociones, distintas emociones, utilizando tu tono de voz.
Si hablas con otra persona con un tono de voz monótono, no estarás transmitiendo emociones a esa conversación, o no estarás transmitiendo emociones a esa persona, o no estarás haciendo que esa persona sienta las emociones que tú quieres sienta. A través de tu tono de voz puedes hacer que una persona sienta lástima por ti. Por ejemplo, si empiezas a usar un tono de súplica, disculpa, por favor, ¿será que me puedes ayudar? Esa lástima puede serte útil a veces, pero muchas personas adoptan un tono de súplica constante en todo lo que dicen y empiezan a transmitir a otras personas debilidad, y empiezan a transmitirse a ellos mismos una sensación de poca confianza por usar excesivamente este tono de voz de súplica y transmitir lástima a otras personas y a ellos mismos sin darse cuenta. Otras emociones que puedes transmitir utilizando tu tono de voz es fuerza, dominancia. Puedes transmitir algo de misterio. Puedes hablar un poco más lento, más pausadamente, para que personas quieran prestar atención ante aquellas cosas que estás diciendo. Puedes transmitir emociones de excitación, de que te emociona algo, de que algo te gusta, o también puedes transmitir emociones de sexualidad. Hacer que las cosas se pongan un poco más calientes, no solo con cómo miras a esa chica, sino también con cómo empiezas a hablar un poco más lento, empiezas a hablar un poco más sexual en esa conversación con ella, no solo con las palabras que utilizas, no tienen que ser sexuales necesariamente, sino con tu forma de compartirlas con ella en conjunto con el lenguaje corporal que estás utilizando como herramienta de comunicación. Todas estas cosas son emociones que puedes hacer se transmitan de ti hacia otra persona, que puedes hacer que en esa otra persona se despierten así a voluntad utilizando tu tono de voz. Por eso es importante que aprendas a monitorear, oye, ¿qué emociones estoy transmitiendo yo al comunicarme con personas a lo largo de mi día? Estoy compartiendo emociones de confianza, de fuerza, de misterio, de excitación, o solamente estoy transmitiendo emociones de súplica o emociones nulas. Tal vez compartes ideas siempre de forma muy monótona y la única emoción que transmites en otras personas es aburrimiento y fastidio y ganas de irse a otra conversación, a una conversación más interesante. Empieza a prestar atención sobre cómo estás utilizando tu tono de voz en tu forma de comunicarte, y los resultados de tu comunicación con personas o con una mujer que te gustas van a dispararse. El siguiente elemento a entrenar es la amplitud de esas emociones que transmites a otras personas. No es lo mismo transmitir excitación diciendo wow, qué interesante esto, a decir wow, en serio, no puedo creerlo, me encanta lo que me estás diciendo, etc. Tu amplitud es la intensidad de esa emoción en el proceso de comunicarte con esa otra persona o con esa mujer que te gusta. Generalmente, dependiendo de la intensidad con que compartes ciertas emociones, esas emociones van a despertarse en esa mujer o en esa persona con la que te comunicas de forma más poderosa. Por eso, importantísimo que empieces a entrenar, o por lo menos a monitorear, con qué intensidad tú compartes ideas o usas tu tono de voz para compartir ideas con otras personas. Si sientes o te das cuenta de que siempre utilizas la misma intensidad o que tu intensidad es muy baja, tú me dices, he estado haciendo todo bien, Luis, he estado aprendiendo los principios sobre cómo generar deseos, sobre cómo piensa, cómo siente una mujer, etc. Pero si tu tono de voz no es capaz de transmitir emociones de forma fuerte, entonces no vas a tener oportunidad. Todo ese conocimiento, todo ese entendimiento de cómo piensan y sienten chicas no te va a servir de mucho, pues tu capacidad de comunicar tus cualidades atractivas, de fuerza, de carácter, etc., van a verse mermadas por ese tono de voz de monotonía, de aburrimiento y de ausencia de todas las emociones positivas que una mujer necesita. Tú aprendas a despertar en ellas. Un truco que voy a darte para que empieces a entrenar ese rango de expresividad y amplitud en tu tono de voz es practicando dos voces específicas que nosotros utilizamos muchas veces con nuestros clientes para que empiecen a expandir ese rango de expresividad y la amplitud de esas emociones que transmiten en ellas. La primera de ellas, la primera voz que voy a compartir contigo, la llamamos voz comando, que es una voz de fuerza, una voz de comando, como un comandante en el ejército dándole órdenes a sus subordinados.
Por ejemplo, es una voz muy parecida a la que yo estoy adoptando a la hora de compartir este conocimiento contigo. Es una voz que demuestra seguridad, que tienes los pies bien plantados en el suelo y que no estás suplicando ni pidiendo permiso de nada. Este tono de voz comando es una voz que te recomiendo practiques y entrenes y estudies, porque contrasta con ese tono de voz de súplica que tanto daño le hace a hombres allá afuera en sus resultados, haciendo que otras personas les presten atención, sigan su liderazgo, escuchen sus opiniones, o que una mujer incluso se sienta interesada romántica o sexualmente hacia ellos. Un tono de voz de súplica: disculpe señor, ¿será que me puede dar la hora? Disculpe, ¿será que me puede decir dónde me queda la farmacia más cercana? Un tono de voz de súplica, cuando lo trasladas a todas las situaciones de tu vida y empiezas a comunicarte siempre en tono de súplica, hace que otras personas empiecen a rechazarte, pues empiezan a verte como una figura de debilidad y que no aportan muchas cosas positivas a su vida. El tono de voz de súplica es un tono de voz que yo te recomiendo empieces a erradicar por completo y practicar lo que es tono de voz comando. Es una herramienta muy fuerte que te puede ayudar a hacerlo. El siguiente tono de voz es lo que llamamos la voz wow, ¿ok? Voz wow es una voz que demuestra excitación, alegría de forma poderosa con otra persona. Es un tono de voz que te conecta con otra persona utilizando energías positivas, energías que encuentran un vínculo entre cómo esa otra persona y tú piensan. ¡Wow! ¿En serio te gusta el yoga? A mí me encanta. ¿En serio te gusta hacer ejercicio? Yo soy un loco del ejercicio, me encanta. ¡Wow! Tono de voz wow es un tono de voz que contrasta con el tono de voz de monotonía, de todo está bien, todo está igual. ¿En serio te gusta la natación? Oh, qué interesante. ¿Y qué haces para trabajar? ¿Eres abogado? Oh, sí, qué interesante. No, wow, eres abogado, necesito una como tú, quiero demandar a un montón de personas que me deben dinero, o en el caso de que tenga problemas, quiero que seas tú quien me ayude. Wow, es una voz que te conecta con esa persona y es una voz que te recomiendo que también practiques. ¿Cómo practicas estos dos tonos de voz tan importantes y que tanto efecto tienen sobre tu confianza y con los resultados de chicas o en tu comunicación con personas allá afuera? Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es utilizarlas conscientemente en situaciones cotidianas. Por ejemplo, si estás en la calle, puedes pedirle la hora a un extraño con el simple propósito de practicar este tono de voz. En vez de decirle disculpe señor o disculpe señora, ¿me puede dar la hora? Practica hacerlo con una voz comando. Hey, disculpe, ¿será que me puede decir la hora, por favor? Es una pregunta, pero es una pregunta dicha con tono de voz comando. Es algo que puedes practicar. Y puedes practicar también con qué amplitud utilizas ese tono de voz comando. Lo puedes utilizar como si fuese un militar dando una orden. Hey, disculpe, ¿será que dígame la hora, por favor? Como si fuese una orden. O puedes darle un poquito la intensidad para no asustar a esa otra persona. Esto es algo que te invito tú mismo pruebes. Puedes hacerlo pidiendo horas, pidiendo una dirección, dando un cumplido sincero, simplemente en conversaciones con amigos. La idea es que practiques este tono de voz comando. Hey, ¿será que me puede dar la hora, por favor? O ¿dónde me queda la farmacia más cercana? O practiques la voz wow. Wow, no puedo creerlo. A mí me encanta esa serie. Me dejó loco, la vi toda en una sola sentada. Me encantó esa serie. Entonces, practica estas dos voces con amigos en situaciones cotidianas. Practica tu rango de expresividad de cosas que compartes usando tu tono de voz y la amplitud con que transmites emociones a esas otras personas utilizando tu voz, y verás como la calidad de tus interacciones aumenta. Verás como el interés de una mujer con la que te comunicas aumenta, pues las emociones que estarás despertando en ella son mucho mayores, mucho más poderosas, y probablemente emociones que ningún otro hombre que esa chica conoce es capaz de transmitir y despertar en ella. Brother, espero hayas disfrutado de este video. Si te gustó, dale a me gusta, suscríbete al canal para más videos como este y nos vemos en una siguiente oportunidad. ¡Boom!